Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este curso de Java Web con componentes de SQL y HTML. En la clase de hoy vamos a ver JDBC, Java Database Connectivity, y bueno, tenemos mucho que ver. Y como a veces el bonus track se suele dar al final, yo voy a hacer algo diferente y lo voy a dar al principio. ¿Por qué? Porque esta herramienta nos va a ayudar a construir nuestros proyectos a partir de ahora. Y se llama Maven. Con Maven nosotros justamente vamos a poder controlar el ciclo de vida de un proyecto y lo que vamos a hacer es, si bien Maven tiene muchísimas funcionalidades y muchísimos plugins para que nosotros podamos utilizar dentro de nuestros proyectos Java, vamos a usarlo simplemente para la gestión de dependencias. O sea, para que busque todas las bibliotecas que nosotros vamos a necesitar en nuestro proyecto, ¿sí? Esta herramienta consta de muchas partes. En la versión de Java de Eclipse Enterprise nosotros la tenemos incluida, pero si no ustedes la tendrían que instalar. Mi consejo es que utilicen la versión de Eclipse Enterprise y listo, no tienen que instalar nada ni lidiar con esto. Y lo interesante es que se basa en archivos de configuración XML bastante simples en los que nosotros vamos modificando y agregando ítems y simplemente refrescamos el proyecto y se reflejan esos cambios. Y a partir de ese momento nosotros podemos trabajar con las cosas que hayamos seleccionado. Vamos a verlo directamente. No vamos a dar más vueltas y vamos a probar. Yo lo que voy a hacer es empezar un proyecto de cero para mostrarles cómo es un proyecto Maven de cero, ¿sí? Vamos a hacer New y en vez de poner Java Project, a partir de ahora vamos a utilizar un Maven Project. Y este está en Other, no está entre las principales opciones, sino que está acá. Una de las carpetas que van a encontrar con muchos de los tipos de proyectos que pueden crear con Eclipse es proyecto de tipo Maven. Y les recomiendo que utilicen Maven Project, que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Un proyecto Maven tiene algunas cosas diferentes de un proyecto normal, pero ustedes síganme que van a darse cuenta que es bastante simple. Por ahora le vamos a decir que es un proyecto simple, así no me pide un arquetipo. Un arquetipo es como una plantilla de proyecto. Hay algunos que vamos a utilizar, sobre todo en la parte web, pero por ahora no vamos a usar nada, ¿sí? Le vamos a decir siguiente, y lo importante es que los proyectos acá nosotros los tenemos que empezar a nombrar utilizando Group ID y Artifact ID. Como Group ID podemos poner, no sé, por ejemplo, Argentina Programa. Artifact ID, este va a ser ejemplo Maven. La versión pueden dejarla simple. El packaging es cómo lo va a empaquetar cuando a Maven le pidamos. Nosotros no le vamos a pedir a Maven que empaquete, así que por ahora esto no nos importa. Y simplemente le damos Finish. Si se fijan, me creó el proyecto ejemplo Maven. Y acá adentro tenemos una estructura que es parecida, pero no igual a la que venimos acostumbrados, ¿no? Yo voy a meterme dentro del proyecto para no marearnos con el resto. Y vamos a mirar. Por un lado tiene una carpeta de source que tiene Java dentro. Y por otro source resources. Va a haber diferencias en lo que pongamos en una y en la otra, pero básicamente acá hay código fuente y acá hay archivos de configuración. Ya lo vamos a profundizar un poco más cuando llegue ese momento, ¿no? Por otro lado tenemos las carpetas de test, source test y source test Java y resources, por supuesto, que imitan la misma estructura que tenemos en main, ¿no? Por supuesto, dentro de main irá código fuente, dentro de test, pruebas. Por otro lado me muestra source, que es la carpeta con todo adentro, no necesito profundizar en eso. Y la biblioteca del sistema, que es por ahora la que está utilizando, de la JR. Lo interesante es que va a utilizar un archivo denominado POM. Este POM es el descriptor del proyecto que me va a permitir agregar las dependencias y las etapas en el ciclo de vida del proyecto que yo necesite con Maven. Fíjense que los nombres que habíamos definido son los que toman el Group ID, el Artifact ID y el Version. Todas las dependencias, todos los artefactos que se manejen con Maven se identifican mediante estos tres campos. Un Group ID, que sería como en qué te engloba este proyecto. El Artifact ID, que es este proyecto en particular, a qué se refiere. Fíjense que es el mismo nombre que le aplicó al proyecto, ejemplo Maven, ¿sí? Se lo pusimos nosotros en realidad. Y una versión que yo la voy a ir actualizando en la medida que mis versiones sean más grandes, para que mis usuarios de
estas bibliotecas que yo voy a liberar sepan que es una versión posterior, ¿no? Simplemente nosotros queremos agregar algunas dependencias. Podemos ir por aquí, por dependencias y decir agregar. Pero yo les voy a mostrar la forma universal de hacerlo, que es hacer un par de enters y decir dependencies. Me va a decir, ¿querés agregar el elemento de dependencia? Sí, claro. Y acá adentro vamos a poner la dependencia que queremos agregar. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sé cómo agregar una dependencia? Bueno, para eso está el catálogo de Maven, que yo lo tengo convenientemente abierto en otra aplicación, que es un browser, que se llama Maven Repository, ¿sí? Aquí adentro hay, según esto, 23.7 millones de artefactos, con un crecimiento bastante exponencial, ¿sí? Esta herramienta se viene utilizando hace muchos años, y cada vez se van publicando más artefactos en la misma, ¿no? Acá ustedes van a buscar en esta guía cuál es el artefacto que necesitan y se van a copiar el pedacito de XML que van a necesitar. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a trabajar con el motor SQLite y vamos a necesitar el driver de SQLite. Entonces vamos a buscar SQLite, por ejemplo. Y me va a dar un montón de cositas y de opciones y de resultados, pero por supuesto el que yo necesito es el driver genérico, ¿no? Que con esto me alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entramos a este artefacto, ¿sí? Ingresamos haciendo clic y me muestra todas las versiones posibles que tengo para este artefacto. Yo puedo usar versiones más viejas por alguna compatibilidad que necesite o lo que sea, pero lo que me conviene es tomar siempre la más nueva, ¿no? Entonces hago simplemente un clic en la versión y acá estamos en la página de org serial, que sería el group ID, SQLite JDBC, que sería el artifact ID, y este es el version, ¿no? Que es el 3.36.03. Estas versiones son semánticas generalmente, y se dividen en Major, Minor, Patch y bueno, otros release. Sinceramente, eso es un tema completo para explicarles en otro momento de cómo se manejan las versiones semánticas. Por ahora a nosotros nos importa que si cambia el número, el primer número si cambia, es probable que tengamos problemas de compatibilidad entre versiones. Pero como hasta ahora vamos a utilizar solamente una versión de las cosas y no es que vamos a ir actualizando, no vamos a tener ningún problema. Fíjense que Maven funciona con diferentes herramientas, o sea, está preparado para trabajar el Maven Repository con Maven, pero también tienen Gradle, tienen Gradle para Kotlin, tienen Eevee, Grape, tienen Builder, tienen un montón de herramientas y alternativas que podrían pedir el mismo artefacto en diferentes, digamos, ensambladores. En el caso nuestro, nosotros ¿qué queremos? Maven, porque estamos utilizando Maven y usamos el repositorio de Maven. No confundir el repositorio de Maven con la herramienta Maven, ¿no? Entonces vamos a tomar esto, simplemente lo copiamos. Me dice que ya está copiado. Vamos a ver. Yo lo voy a copiar por las dudas. Vamos a volver a Eclipse. Y acá, entre medio de las dependencias, vamos a pegar la que acabamos de agregar. Control-Shift-F para que me acomode un poquito el XML. Guardo. Y automáticamente me generó las dependencias de Maven. Esto funciona automático, pero si no sale automático, ahora les muestro cómo habría que hacer. Y fíjense que me descargó dentro del directorio M2, porque es Maven 2, este jar, que es la biblioteca de SQLite que nosotros estábamos interesados en descargar. Bien, si no se hubiera refrescado automáticamente, lo que nosotros tenemos que hacer es clic derecho, Maven, Update Project, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué proyecto querés actualizar? Me muestra todos los proyectos Maven y le digo, este ejemplo Maven, ok, y se va a fijar si hay dependencias nuevas y me las va a bajar, ¿no? Supongamos que yo quiero agregar otra dependencia solamente para que entendamos cómo funciona esto y yo quiero agregar JUnit, ¿no? Y quiero el JUnit normal, JUnit, el artefacto JUnit, versión 4.13.2, por ejemplo. Porque sí, no tengo que tener una razón, pero lo quiero agregar. Bueno, lo copio, lo pego, acá dentro de las dependencias, acomodo un poco, guardo y se debería actualizar solo y se actualizó. Fíjense que ahí tenemos JUnit 4.3.2, ¿sí? Supongamos que lo quiero cambiar por la versión 1, guardo y me tiene que cambiar a la versión 1. Esto es mágico. ¿Cómo tendría que hacer de otra manera? Y ir a la página, bajar el punto .jar, agregarlo al proyecto, hacerle clic derecho, decirle que lo actualice.
Sinceramente era un lío. Con Maven es mucho más fácil. Maven no termina acá, tiene un montón de herramientas más y de funcionalidades que no vamos a explorar, por supuesto, pero es un buen primer paso. Ahora le quité una biblioteca, vuelvo a grabar y nuevamente me actualizó todas las dependencias que yo necesitaba. Tan simple, pero tan potente, ¿no? Esta es la primera herramienta que vemos hoy, es el bonus track, que para romper con el esquema, lo vimos al principio. Bien. El tema que nos junta hoy es cómo vamos a hablar entre Java con un motor de base de datos, ¿sí? Generalmente los motores de base de datos se ilustran así, ya lo deben haber visto varias veces con Federico. Y nuestro código Java está en otro lado, ¿no? Estamos hablando en un lenguaje de programación y queremos comunicarnos con una base de datos relacional. Hay dos mundos que conflictúan, que no son similares. Tengo que hablar uno con el otro. Entonces viene esta solución que es el intermediario, por supuesto, el que va a traducir entre un lenguaje y el otro. El que va a entender de mis sentencias Java y las va a convertir en algo que el motor pueda interpretar, devolver y que yo pueda interpretar como un objeto en Java, ¿sí? Pero esto se queda corto, porque si hubiera un solo traductor, yo podría tener un solo tipo de motor. Entonces necesitaría un traductor para cada tipo de motor. Y si cada tipo de motor es libre de generar su propio traductor, vamos a tener un problema. El problema de que tengo que aprenderme cómo funciona el traductor de cada motor que utilizo en mi carrera profesional. Entonces puedo ser especialista en conexiones con Oracle y de repente cuando empiezo a utilizar Postgres ya no me funciona más. Y todo el conocimiento que tengo acumulado no me sirve porque yo sé usar Postgres, perdón, yo sé usar Oracle, no sé usar Postgres, ¿sí? Por eso la solución es mucho más inteligente. Lo que planteó la comunidad de Java fue generar lo que se llama el controlador de API de JDBC con un estándar. Y ese estándar es implementado de una manera en particular para el motor de base de datos. Fíjense que hay como un adaptador, un enchufe que cambia. Y que si yo bien mi código Java le habla a la API JDBC, que es ese personaje de incógnito que pusimos, la API JDBC en el fondo va a utilizar un driver específico para hablar con el motor de base de datos específico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto le agrega un nivel de indirección y ese nivel de indirección me permite que la API JDBC ya esté definida de una manera unívoca para todas las aplicaciones en Java y que mi código hable de una manera única con la API JDBC y en el fondo haya un driver específico escuchando que va a ser el que interprete esas llamadas y las convierta a las órdenes específicas del motor de base de datos que yo esté utilizando. Y eso me permite lo siguiente. Me permite que la misma API JDBC hable con diferentes motores de base de datos siempre y cuando yo utilice los adaptadores correspondientes al motor de base de datos. Fíjense que hay uno medio rojo y otro medio celestito o verde apagado, no sé, verde agua. Y hay uno negro. Y según qué adaptador utilizo, puedo hablar con diferentes motores de base de datos, ¿sí? Esta es la idea detrás de la API JDBC. Nosotros, por supuesto, lo que vamos a hacer hoy es aprender a utilizarla, pero le vamos a usar una implementación en particular, la de SQLite, que es el motor que estamos utilizando para este curso. Si ustedes quieren el día de mañana utilizar otro motor, simplemente cambien el driver y todas las sentencias que sean ANSI y SQL van a funcionar. Si no usamos nada específico del motor de base de datos, todo tendría que seguir funcionando si nos pasamos y cambiamos de motor. Hay una tendencia de que esto sea así para poder permitirnos cambiar el día de mañana. La realidad es que es muy difícil encontrar casos en los que se cambie el motor de base de datos de fondo de una aplicación. Tiene que haber una muy buena razón, porque si no se mantiene el que se utilizó al principio, que generalmente termina siendo Postgres o MySQL, MariaDB, o si es una aplicación portátil, SQLite o H2SQL, ¿sí? Bien, JDBC son las siglas de Java Database Connectivity, ¿sí? Es este framework que nos provee Java, que nos da la forma estándar de acceder a las bases de datos, ¿sí?
Si bien podemos utilizar JDBC para conectarnos a archivos de texto, a Excel o a datos que vienen de un CSV o de un TSV, un archivo separado por tabs, esta herramienta la vamos a utilizar principalmente en este curso para comunicarnos con bases de datos relacionales, ¿sí? No es lo único que hace, pero es lo más estándar que realiza con JDBC, ¿sí? Esto es más o menos lo que les expliqué hace un rato, así que vamos a avanzar. Esta es la API, el muñequito de incógnito que vimos recién. Los drivers son los adaptadores, los enchufes, ¿no? Los manejadores, en rigor, que proveen las cuestiones específicas del motor que yo estoy utilizando en este momento. Si estoy trabajando contra SQLite, me va a saber adaptar los tipos de dato entero al entero de SQLite, por ejemplo. O los strings, que son de Java, a text, que son el tipo de dato en SQLite. Pero si de repente utilizo Postgres, en vez de ser text, va a ser varchar, de cierta longitud. Bueno, esa adaptación la va a saber hacer el driver. Que para eso está, ¿sí? Para hablar el lenguaje específico de la base de datos y traducirlo al lenguaje genérico de la API. Para que yo pueda utilizar la API directamente. ¿Cómo funciona esto y qué es lo que yo necesito hacer para trabajar con JDBC? Bueno, 6 pasos. En rigor, pueden ser menos, pero tratemos de mantenerlo ordenado, ¿sí? El primer paso es cargar el driver. Yo necesito que el driver sea el correcto, si no, no vas a saber cómo hablarle a la base de datos. Una vez que tengo el driver cargado, a partir de ese driver yo obtengo una conexión, ¿sí? Para obtener la conexión tengo que darle los datos de dónde encontrar la base de datos. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver cómo se hace en el caso de SQLite. Para otros motores de base de datos, las conexiones se realizan de otra manera, ¿sí? Siempre es un string, pero tiene diferentes datos. Una vez que tengo la conexión, puedo empezar a pedirle sentencias, ¿no? O sea, le digo, che, mirá que necesito hacer una consulta a la base de datos, dame una sentencia. Me la da y yo puedo empezar a prepararla y luego la ejecuto. Punto 4. Ahí voy a generar una actualización en la base de datos o voy a generar una consulta. Sea lo que sea que pase, el punto 5 es leer el resultado. ¿Qué sucedió? Por último, cierro la conexión, importantísimo, porque si empiezo a dejar conexiones abiertas, se me empieza a consumir el recurso. Y yo necesito mantener la conexión en la base de datos al mínimo posible para poder utilizarlas desde otros puntos del código, ¿sí? SQLite es una base de datos en archivo y, como sabemos, soporta una sola conexión de escritura concurrente. Si tratamos de escribir desde más de una conexión al mismo tiempo, se va a trabar, va a fallar. No queremos eso, va a tirar excepciones, va a tirar errores, no queremos que suceda, ¿sí? Bien, este es el código de todo lo que acabamos de decir. Esto es en conceptual y esto es código. La primera línea me habla de cuál es la ruta donde está mi base de datos. Y ese es lo que se llama connection string, esa URL. Fíjense que dice JDBC porque habla del driver. Después me dice cuál es el driver específico, SQLite. Y dos puntos, usersdb. Usersdb va a ser el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque SQLite funciona en archivo. Si yo estuviera utilizando otra base de datos, ahí habría una URL con el usuario, la contraseña, etc. Acá no tenemos todos esos líos, aprovechémoslo. Ustedes dirán, pero el paso 1 era cargar el driver. Sí, el paso 1 es cargar el driver y queda automáticamente cargado cuando el driver manager que estamos utilizando está conectado con el jar de SQLite, ¿sí? Al driver manager le pido la conexión dándole la URL, ¿sí? Hasta ahí tenemos el primer bloque. Obtuve la conexión. Fíjense que en la siguiente línea preparo la sentencia, la escribo, estoy contando cuántos usuarios hay y le voy a decir: conexión, dame una prepare statement, ¿sí? Prepare statement es la forma de pedir una sentencia ya preparada que tiene los lugares correctos para que yo complete con algunos atributos que quiero darle a la sentencia. Por ahora, como es todo estático, no tiene sentido, pero ya vamos a ver algunas otras queries en las que tiene sentido que sea un prepare statement, ¿sí? Una vez que se ejecutó esa sentencia, es la línea siguiente, acá donde dice statement
.execute query. Entonces esa ejecución va a dar un result set. El result set es un conjunto de resultados, el cual yo voy a tener que empezar a recorrer para ver qué es lo que la base de datos me arrojó, ver qué es lo que la base de datos arrojó al ejecutar esa sentencia. En este caso yo simplemente la voy a imprimir por pantalla. Obtengo el dato de tipo entero que me devuelve en la columna total. Fíjense que la sentencia decía count 1 as total, entonces la columna se llama total. Le pido el entero, lo imprimo por pantalla y por último cierro la conexión en la última línea. Todo esto teóricamente es muy bonito, pero lo vamos a terminar viendo en código, ¿sí? Tengo dos tipos de statements, el execute query y el execute update. Cuando quiero un query es porque es una consulta, estoy esperando un resultado con información, con una tabla básicamente, con una relación. Cuando pido un update, quiero cambiar mis relaciones en la base de datos, pero no necesito una respuesta, solo cuántas filas se cambiaron, ¿sí? Que es lo estándar de los motores de base de datos. Les aviso porque se invoca y se solicita de manera diferente. Cuando digo ejecutar una query se espera un resultado, cuando digo ejecutar un update se espera un entero, que es la cantidad de cambios que hubo. Por último, el result set, que es aquella cosa que me devuelve la sentencia, me abstrae esa tabla que vuelve con cada consulta, ¿sí? Importantísimo. El result set está posicionado antes del primer resultado, por lo tanto tengo que hacer un resultSet.next antes de empezar a ver qué es lo que hay adentro. Ahora lo vamos a ver, es muy importante, sobre todo cuando no viene nada o cuando viene un conjunto de datos, ¿sí? Por último, yo los puedo pedir con el nombre de la columna o con el número de columna, ¿sí? Con la posición de la columna. Pero sean conscientes de que la posición es ordinal. No empieza en 0 como los arrays, empieza en 1. El primer campo es el 1. En la API de JBC siempre empezamos a contar por 1. Es un dato muy importante ese. Bien. Todo este lío para poder consultar cuántos usuarios hay en mi base de datos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en código fuente. Bien, aquí estamos en el ejemplo anterior. Era nuestro ejemplo de Maven. Voy a volver a salir y este ejemplo ya no me sirve más, lo voy a cerrar. Y vamos a empezar con el ejemplo JDBC1. Yo ahora ya traje el código escrito para que sea mucho más ágil esta clase y no tenga que estar escribiendo el código mientras ustedes me miran. Fíjense que tengo el POM, como recién, con el driver de SQLite. Se llama Argentina Programa JDBC, es un proyecto nada más. Se los muestro como para que lo puedan reproducir, pero seguramente les dé estos proyectos ya armados. Lo que vamos a ver es un main, básicamente, hay solamente un main. La dependencia de Maven está cargada. Y el main tiene exactamente el código que vieron en el ejemplo. Si yo hago clic derecho, ejecutarás Java Application, me dice 2. Por lo tanto, el total del count de usuarios debería ser 2 porque debería haber 2 usuarios. La base de datos yo la coloqué en la raíz del proyecto. Les recomiendo que la base de datos no esté controlada en las versiones del proyecto, o sea, no la metan en Git, porque van a estar cambiando ese archivo todo el tiempo. A menos que sea realmente lo que quieren hacer, no lo hagan. ¿Sí? No metan en Git todo el tiempo la base de datos. Pueden tenerla en una ruta en su carpeta, en su usuario, donde ustedes quieran, pero bueno, van a tener que poner bien esa ruta aquí, ¿no? En la línea 11, que es donde dice en dónde se encuentra ese archivo users.db. En mi caso, como está en la raíz del proyecto, no necesito decirle nada porque la sabe ubicar en la raíz del proyecto. Pero bueno, vamos a agregar el navigator y vamos a generar una conexión contra SQLite y vamos a pedirle el archivo del ejemplo de AP JDBC1 usersdb. ¿Sí? Así me conecto contra la base de datos y puedo empezar a explorarla. Si yo pido un SQL script, no, porque lo tengo en otro lado. Nuevo, ahí está. ¿Por qué? No me deja. Bueno, no importa. SQL console, esto. Bien. Select asterisco from users.
Fíjense que tengo dos usuarios, Leo y Fede, con password 1234 y 4321. Desde ya está muy mal almacenar las contraseñas de los usuarios en la base de datos de esta manera. Pero como estamos trabajando en un ejemplo, yo sí lo voy a hacer así. Después vamos a ver si aprendemos cómo hacerlo mejor. Pero seguramente lo van a tener que hacer mejor para el trabajo práctico, por supuesto. Bien. Si ahora yo hago el count 1 que habíamos mandado, vemos que es 2, ¿no? Y acá era as total, ¿no? Acá tenemos el result set que va a estar explorando. Acá podemos ver todos los pasos que habíamos hablado. Y acá tenemos de vuelta el proyecto, ¿sí? Con nuestra consola de JDBC. Esa es la versión 1 del proyecto, la más básica. Está todo en un mismo archivo. Esto no es lo mejor que podemos hacer. Podemos hacerlo mejor aún. Volvemos a la diapositiva. Maximizo otra vez. Y bueno, vamos a seguir. Lo primero que podemos hacer para mejorar esto es aplicar una arquitectura de capas en la que puedo diferenciar bien el modelo, que son mis usuarios, la base de datos, que es justamente lo que no me interesa meterme, y la persistencia, que es la capa que estamos aprendiendo hoy. La capa que va a trabajar con JDBC. Acá no estamos viendo la capa de servicio, la capa de controlador, dónde está el usuario metido en esto, las vistas, no. Solamente vamos a ver cómo trabajar con la persistencia, ¿sí? Todo el resto lo vamos a aprender cuando veamos la arquitectura MVC. Fíjense que la persistencia utiliza el modelo y utiliza la base de datos para trabajar. Nosotros vamos a hacer eso puntualmente, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es el patrón DAO. DAO o Data Access Object es un patrón por el cual yo interactúo con un objeto para hacer las operaciones básicas sobre un tipo de objetos en la base de datos, ¿sí? Yo utilizo lo que se llaman los DTO, los Data Transfer Object, que sería en este caso el usuario. El objeto que yo quiero persistir es el DTO, o el que volvió de la base de datos se llama DTO, y utilizo el DAO para convertirlo a una sentencia que interactúe con la base de datos. Y lo mismo hago al revés, si yo quiero utilizar una sentencia para recuperar objetos de la base de datos. Este es un patrón bastante simple. El cliente sería el app, ahora lo vamos a ver en código, por supuesto. Pero bueno, estoy utilizando el data source, el result set, que ya los conocen, mediante un objeto llamado DAO, ¿sí? Y este patrón tiene sus cositas. Nosotros vamos a empezar a desmenuzarlo en 3 incrementos, ¿sí? Bien, vamos a volver a Eclipse. Para ello necesito el ejemplo 2. Nuevamente voy a abrir el ejemplo desde acá. Y les voy a mostrar que ahora tenemos muchos más paquetes como para empezar a modelar. De vuelta tenemos el POM y tenemos la base de datos para que ustedes no vean que es diferente, el proyecto es similar. Y ahora tengo app, que cambió rotundamente. Si miramos ahora app, va a trabajar en función del DAO. Ya no trabaja más en función de la conexión, el driver, los statements, el result set, no conoce más de todo eso. Me dice, che, existe algo que se llama UserDAO, dámelo. Bueno, y a UserDAO le pido dame todos. ¿Qué será dame todos? Contá todos. Pone una raya. Buscá por usuario. Buscá por usuario. Pone una raya. Crea un usuario. Insertalo. Buscá todos, contalos. Borrá al usuario que acabas de insertar. Buscá todos, contalos. Bueno, esta es la operación que vamos a ver. Todas estas las vamos a ver en los próximos ejemplos, solo que vamos a mejorar el patrón. Todas estas operaciones son estándar. Estoy haciendo un select, estoy haciendo un count, estoy haciendo un select con algún filtro, estoy haciendo un insert y estoy haciendo deletes. Pero bien, vamos a ir una por una. Primero la vamos a ejecutar todas, ¿no? Para ver que el código funciona sin errores. Y vamos a ir una por una a ver qué pasó. Lo primero que hice es decirle println de userdao.findAll. FindAll, ¿qué me devuelve? Si yo me paro encima del método, me dice devuelve una lista de usuarios. Bien. Y acá está imprimiendo la lista de usuarios. Por supuesto, para que no nos perdamos, el usuario tiene simplemente usuario nombre de usuario y password con un constructor y los getters. Y el toString que muestra el nombre de usuario y el power con asterisquito, ¿no? No vaya a ser cosa que lo mostremos de verdad.
Esto es lo primero que está pasando. El userDAO me devuelve una lista y yo estoy imprimiendo la lista con los usuarios, con Leo y con Fede. Ustedes vieron que en la base de datos estaban Leo y Fede. Después tengo el método countAll, que devuelve un entero. Y me dice 2. Este count va a ser la sentencia con el count, por supuesto. Después imprimimos la línea. Una vez que tenemos la línea, me dice, busca por nombre de usuario a Leo. Y me lo trae. Y después digo, busca por nombre de usuario a Leonardo. Y me dice null. Ok, no lo encontró. Perfecto. Fíjense que el find by username va a ser un select asterisco from users, where username igual a lo que le estoy mandando, o like, no sé qué puse. Vamos a mirarlo dentro de un ratito. Después tenemos otra raya, la escribimos acá y dice, créate un usuario Lucas. Bien. Inserta a Lucas. Todavía no hay salida por pantalla, lo estoy insertando. Después hago un find all y ahora aparece Lucas entre todos, o sea que lo insertó. Si cuento, hay 3. Por lo tanto, está agregado a la base de datos. Eso es lo que queríamos lograr. Por último, vuelvo a hacer una línea y lo borro a Lucas. Y después vuelvo a pedir todos y a contar a todos y me vuelve a decir que hay 2 y que están solamente Leo y Fede. Por lo tanto, pudimos borrar un elemento de la base de datos. Esto es una prueba. Obviamente lo podíamos haber hecho con JUnit. No lo quise hacer con JUnit para no complicarlo más. Pero lo van a tener que empezar a testear, ¿no? O sea, si creo un usuario, tiene que estar en la base de datos. Si lo elimino, tiene que no estar. Y este es un muy buen escenario para la última A del patrón, que era aniquilar, ¿no? O sea, cuando nosotros probamos que se insertó a Lucas, después lo tenemos que borrar para que no cambie. Y si al revés probamos que se borró, después lo tenemos que volver a insertar para que la base de datos esté en el mismo estado como empezó. Bien, vamos a empezar a escarbar un poco cómo está hecho esto. Lo primero que me interesa es el userDAO, ¿no? Aprieto F3 y abro el userDAO. Es una clase llena de métodos que son insert, update, delete, find by username, count all y find all. Y tengo un método que convierte un result set en un user. Eso está bueno, ¿no? Porque yo le paso un result set y me dice, toma, acá te lo convierto en usuario. Lo estamos usando por todos lados, obviamente. Vamos a tomar una sentencia de ejemplo, por ejemplo el find all, este de acá. Select asterisco from users. Fíjense que ahora hay otro patrón. El patrón antes era utilizar el driver para pedir la conexión para pedir la sentencia, etc. Ahora la conexión se la pedimos a algo llamado Connection Provider. Que esto hasta ahora no existía. Ustedes dirán, ¿de dónde salió? Bueno, Connection Provider lo hicimos nosotros. Y por cómo funciona la cosa, tiene un método estático, por lo que vemos, que devuelve una conexión. Ahora vamos a ver qué hace. Y con esa conexión pido el statement, que ya lo tengo creado, ejecuto la query y convierto los resultados en la lista de usuarios. Fíjense que while resultados.next significa que ejecuta next antes de empezar a recorrer. Y va a terminar cuando next dé null. O falso, mejor dicho. Bueno, null es falso en este caso. Todo este código lo van a ver porque es un patrón muy interesante. No un patrón con nombre, sino que es como lo van a tener que hacer, ¿no? Esta es la forma en la que ustedes tienen que ejecutar este código. Y convertir ese result set en una lista de usuarios. Por último, lo tienen que devolver. ¿Qué queremos ver ahora? Bueno, vamos a ver este Connection Provider, F3. Connection Provider es el que sabe establecer la conexión a la base de datos. Y fíjense qué método curioso, ¿no? Tengo una variable estática del tipo connection que no está definida, pero cuando pido la conexión, se fija, che, si connection es null, dame una conexión con esta URL que yo te he especificado. Si no, o sea, si no era null, ya devolveme la misma que estaba antes, ¿no? ¿Para qué necesito que crees una nueva si ya la tengo? De esta manera yo puedo reaprovechar la misma conexión establecida. Hay un problema. No la estoy cerrando en ningún lado. Fíjense que acá no cierro las conexiones. Bueno, cerrar las conexiones será
una de las cosas que hay que hacer cuando se cierra la aplicación. Pero mientras tanto, todas las sentencias utilizan la misma conexión. Y eso está bueno. Si bien se van a encolar una detrás de la otra, no va a fallar. Porque no va a tener concurrencia ni va a haber dos operaciones de escritura al mismo tiempo. Porque están utilizando la misma conexión, se van a turnar. Vamos a seguir mirando el DAO. Un DAO tiene que tener los métodos correspondientes para el CRUD, por supuesto, ¿no? Habíamos dicho, para crear, acá tenemos el insert que recibe un usuario. Fíjense que el UserDAO habla en términos del negocio. Recibe el usuario, no recibe los datos sueltos del usuario. Sería muy cómodo, pero recibe el usuario. Y acá vemos el primer uso de un prepare statement. Fíjense que la sentencia tiene algunos signos de pregunta. Estos signos de pregunta van a ser cambiados por valores cuando yo se lo pida. Y en este caso, cuando creo el prepare statement, que lo genero con el SQL, con la variable que tiene la sentencia, le digo, che, statement, en el lugar 1, acuérdense que nombramos de 1 en adelante en esta API, no existe el 0. En el lugar 1 pone un string. ¿Y qué string? El username del usuario. ¿Sí? User.getUsername. Y en la posición 2, user.getPassword. La contraseña. Muy bien. Con estos dos datos yo estoy poniendo acá en el medio, supongamos que era Lucas. Bueno, va a escribir Lucas. Y acá va a poner el password que no sé, será lo que sea. ¿Sí? Eso sería equivalente a hacerlo así. ¿Y por qué no lo hago así? Porque si yo lo hago así, primero estoy hardcodeándolo y no tengo la posibilidad de poner otro valor. Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces podrías hacer así, a mano, ¿no? Poner user.username. Y yo les voy a decir, sí, esto funciona, pero no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Existe algo llamado inyección SQL, que no lo vamos a ver, por ahí ya lo vieron con Fede, que les permite utilizar sentencias malévolas para hacer algún tipo de escalamiento de privilegios y obtener datos de la base de datos que no deberíamos compartir. Nosotros vamos a evitar esas inyecciones SQL utilizando sentencias preparadas y agregando cada uno de los atributos y de los parámetros que tenga esta sentencia de esta manera. ¿Sí? Pone este string, pone un entero. Así como tenemos el set string, tenemos set lo que yo necesite. ¿Sí? Tenemos un montón de cosas que podemos setear. Simplemente nosotros vamos a usar el string porque nuestro caso es string, pero tenemos muchas alternativas. Por último, cuando terminó de ejecutar el update, me va a devolver la cantidad de filas que cambiaron. Yo la guardo en la variable entera rows y la devuelvo. Con esto vimos cómo se hace un create. El código es muy simple. Voy a pasear con ustedes por todos los métodos en esta primera vuelta, pero en los próximos ejemplos de JDBC ya no lo voy a hacer, ¿sí? Les digo para que no vamos a perder tanto tiempo, solamente les voy a mostrar. Acá el update, por ejemplo, dice update user. Y ustedes, bueno, el update será muy sensible, seguramente utilizarán el ID para saber a quién actualizar. Yo en mi tabla no puse IDs porque no necesitaba, pero utilizo el username como ID. Entonces este update lo que hace es cambiarle el password en realidad, ¿no? Porque fíjense lo que hace. Update users set password igual algo, donde el username sea esto. Todo el mismo código que antes, ¿no? Genero la conexión, pido el prepare statement y pongo en el campo 1, acá, el password. Y en el campo 2, acá, el username. Está bueno, porque estoy utilizando el update, de vuelta hago un execute update y me devuelve la cantidad de filas que cambiaron. Acuérdense que esto puede cambiar más de una fila al mismo tiempo, por eso me dice que puede devolver más de un valor. O sea, un valor numérico que puede ser 0 o más. Y lo devuelvo. Simple. El método delete, por ejemplo, yo tengo un usuario que ya está, ya existe, y lo voy a eliminar. Como mi clave es el username, acuérdense que lo utilicé acá también, simplemente digo delete from users, where username sea esto. Y de vuelta, es lo mismo de siempre. Creo un prepare statement y le seteo el string en 1 con tal cosa.
Ejecuto el update, me quedo con la cantidad de filas que cambiaron, que puedo eliminar uno más. Acuérdense que según cómo hago el where, puedo eliminar todo. O si no pongo nada, elimina todo. Y me devuelve la cantidad de filas que cambiaron. Esas son las sentencias clásicas en las cuales cambia la información. Por lo tanto, yo estoy ejecutando un update. Las otras que vamos a ver son consultas, que es lo más común que se hace con una base de datos. Consultar qué es lo que está dentro de la base de datos. Sin hacer ningún cambio, solo consultas. Por ejemplo, find by username. Esto es un patrón de nombre, ¿no? Es una convención. Se dice find by y le digo qué campo voy a utilizar. Y es el campo de la entidad. Tengo que hablar en términos del objeto. Acá se llama username, entonces es find by username. Y paso username. Si acá se llamase Pepito, el campo, no importa. El método se tiene que llamar conforme se llame el atributo dentro de mis objetos. Si usuario tuviera un atributo apodo, en español por ejemplo, yo acá pondría buscar por apodo y acá pondría username, si ese fuera, o nickname, que sería lo que sería un apodo. Recuerden que tengo que tener esa división. Por supuesto es mejor cuando todo se llama de la misma manera. Pero si ya tengo la posibilidad de hablar en dos idiomas distintos, digamos, en el de base de datos cuando hablo con la base de datos y en el de objetos cuando hablo con objetos, utilicen esta capa como el lugar en el que se hace la traducción. Para eso está. De vuelta, pido la conexión, preparo el statement, agrego el string en el lugar donde está el signo de pregunta, ejecuto la query y me devuelve los resultados en un result set. Pongo un usuario nulo para empezar. Muevo el cursor del result set. Y si se movió todo bien, voy a guardar dentro de usuario la conversión de este result set a usuario. O sea, del registro que trajo lo convierto en usuario. Acuérdense que el método toUser toma los atributos del result set y los convierte en un usuario. Por último lo devuelvo. Este find by, como utiliza una clave primaria, para nosotros es una clave primaria, va a devolver un solo usuario. Fíjense que tenemos el user acá. Sin embargo, el contar, el buscar a todos me va a traer una lista de usuarios. También puedo poner un find by algún otro atributo que se pueda repetir. Por ejemplo, find by password. Nada me impide que dos personas tengan el mismo password. Y me puede devolver la lista de usuarios que tienen el mismo password. Yo tengo que usar el tipo de retorno según me convenga. A veces es la lista y a veces es uno solo. ¿Está bien? Y bueno, si seguimos mirando, el count, este ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y el find all también lo habíamos visto, pero es bastante simple. Select asterisco from users. ¿Sí? Y esto lo que tiene de especial es que voy a iterar metiendo en la colección de usuarios cada usuario que pueda convertir del result set. El DAO es bastante fácil de aprender. Básicamente uno empieza a copy-pastear cosas y empiezan a preguntarse si no puede utilizar algún patrón de diseño para esto. Empieza a parecerse a un template method, lo cual estaría bueno tratar de intentarlo. Yo no lo voy a hacer para no complicarla más, lo quiero dejar en un punto en el que sea entendible y que podamos seguir trabajándolo. Bien. Hasta acá el ejemplo básico de JDBC con DAO. Yo voy a utilizar este patrón DAO así simple. Pero este patrón está como muy flojo. No está bien hecho el DAO. Está muy dependiente. Cuando yo necesite hacer otra entidad, por ejemplo, no sé, Company DAO, por ejemplo, que haga sobre empresas o compañías, voy a tener que repetir mucho código, puedo equivocarme, en vez de hacer el insert, hacerlo mal. Estaría bueno empezar a estandarizar cosas utilizando generics, interfaces y cosas que ya hemos visto. Y hacia eso vamos a ir. Vamos a seguir. Cuando queremos empezar a desacoplar el DAO, tenemos que empezar a trabajar separando interfaces e implementación. Esto es un patrón muy común en lo que es arquitecturas de Java.
Se utiliza la interfaz con el nombre genérico, persona DAO. Que es el person DAO, sería el DAO que utiliza la persona. Bueno, ahí se me escapó en español, después lo cambio. Person DAO sería el DAO de la persona en general, genérico. Es una interfaz. Dentro de esa interfaz, yo implementando la interfaz, tengo el person DAO impl. Se suele llamar así cuando implemento una interfaz. Que me da la versión que yo voy a utilizar con JDBC para concretamente poner el código que sabe hablar entre la base de datos y mi sistema sobre personas. Y la implementación se devuelve mediante una factory, el patrón factory, que me va a permitir pedirle a un objeto la creación del DAO y no tener que crearlo yo. Esta fábrica me desacopla y me permite que el día de mañana, cambiando la fábrica, me devuelva DAOs distintos que, si bien cumplen la misma interfaz, pueden tener una implementación distinta. Y de repente cambio de base de datos, dejo de utilizar SQLite para utilizar una base de datos en, no sé, en un archivo TXT o en un Excel o incluso una base de datos relacional distinta, ¿sí? Entonces, este nivel de desacoplamiento va a estar interesante. Y ahora vamos a ver cómo funciona ese ejemplo. Este es el ejemplo 3. Vamos a ir al Eclipse de vuelta. JDBC 3. De vuelta tengo el POM, acuérdense, utilizo todo lo mismo. Tengo la base de datos, exactamente igual que antes. Y si miramos el código de app y volvemos a ejecutarlo, tenemos los mismos resultados. 2, no encuentra a Leonardo, me agrega a mí y me elimina a mí. ¿Sí? Primer cambio. UserDAO se lo pido al DAO Factory. Antes hacíamos un new UserDAO. Ahora decimos DAO Factory, dame el UserDAO. ¿Y qué es lo que hace el getUserDAO? Fíjense que sutil. Habla en términos de la interfaz, pero me devuelve una implementación. Eso es importante porque si después tengo una implementación 2, puedo cambiar el código sin cambiar la interfaz. O sea, mientras yo no cambie esta línea, voy a poder cambiar esta línea. ¿Sí? Y todo mi código no se va a romper. Eso es lo bueno. Después todo el resto del código les garantizo que es igual. Por lo tanto, no van a haber cambios acá. Pero sí van a haber cambios en lo que es mi capa de DAO. ¿Sí? El modelo sigue siendo igual. Lo muestro rápidamente. Es exactamente igual. Y el Connection Provider sigue siendo igual. Pero lo que va a cambiar es la capa de DAO. Empezamos por el DAO Factory. Ya lo habíamos visto. Pero ahora podemos ver algo llamado el Generic DAO. El Generic DAO es un DAO genérico que dice: cuando yo haga un DAO de cualquier entidad, y esta es la forma de meter uniformidad en mi patrón, de cualquier entidad yo tengo que proveer el find all, devolviendo una lista de esas cosas. Puedo contar todos, devolviendo un entero, puedo insertar uno de esos, puedo borrar uno de esos o puedo actualizar uno de esos. Esto define como el contrato básico de cualquier DAO. El CRUD, básicamente. Acá tenemos el create, el read, update y delete. Yo puedo hacer CRUD con un DAO genérico. El UserDAO, en cambio, por ejemplo, le agrega que es Generic DAO, pero utilizando users. Entonces ya sé la implementación que tengo. Pero sigue siendo una interfaz de otra cosa. No es una interfaz genérica, es una interfaz un poco más específica, pero sigue siendo una interfaz, no tengo el código todavía. Y esta interfaz agrega un método. ¿Qué método agrega? Agrega aquel método que no podía ser tan genérico para estar en el Generic DAO, pero que sí tiene que estar disponible para cualquier usuario, que por ejemplo, buscarlo por nombre de usuario. Y lo envía como string. Que este es el método que yo quiero utilizar si es que voy a buscar usuarios por nombre de usuario. Una vez que llego a la implementación, lo único que cambia es que pongo implements UserDAO y lo llamo UserDAO implementation, ¿sí? Implementación de UserDAO. El código es exactamente igual a lo que habíamos visto antes, no necesitamos repasar demasiado, pero vemos que es exactamente igual. Y funciona exactamente igual. Este cambio generó un desacoplamiento en el DAO. Eso está bueno. Si yo quisiera, podría agregar otros DAOs
simplemente extendiendo esta interfaz genérica y podía generar el company DAO, por ejemplo, si es que lo tuviéramos. Bien. Lo que vamos a ir viendo son mejoras sucesivas, por supuesto. Después en las prácticas tendrán ustedes que programar sus propios DAOs. Yo les voy a dejar este código disponible, pero no lo vamos a programar. Lo vamos a dejar para la práctica. Lo último que estaría bueno ver es que cuando yo involucro una nueva capa en mi sistema, lo que quiero fundamentalmente es evitar hablar en el lenguaje de SQL. ¿Para qué pongo DAO? Para no tener que poner en todo mi código conexiones, drivers, result set, etc. DAO me abstrae de eso, es la capa de persistencia. Yo justamente no quiero lidiar con la capa de todos los datos fuera de la capa de datos. Lo habíamos visto en unas diapositivas antes en esto, ¿no? En el modelo o fuera de estas tres capas, yo no quiero lidiar con cosas que tengan que ver con result set o lo que sea. Simplemente yo quiero lidiar con lo que tengo que lidiar en cada punto. Una de las cosas que se nos están filtrando son las excepciones del tipo SQL. Si vuelvo al código, ustedes verán que app arroja SQL exception. ¿Y yo qué tengo que saber de SQL exception si ni siquiera sé que la base de datos es del tipo SQL? ¿Por qué tendría que ser una base de datos relacional? ¿Por qué tengo que hablar en SQL? ¿Por qué tengo que importar esto cada vez que quiero consultar un DAO? Lo que vamos a hacer es evitar esa filtración de esa dependencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a enmascarar esa excepción en una runtime exception propia, que en este caso le puse missing data exception, pero pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, siempre que sea un nombre de negocio. No tiene que ser un nombre relacionado a la base de datos, tiene que ser un nombre relacionado a qué pasó. No lo encontré, no lo pude borrar. ¿Sí? Ustedes sean tan específicos como necesiten. Vamos a verlo. Vamos a ver el ejemplo 4. Cierro todo. Y ahora el ejemplo 4, que de vuelta tiene el POM, como siempre, y que tiene el UserDB, como siempre. Bueno, ustedes lo ven acá, esta es la data. Si abro la aplicación, van a ver que ahora no tengo SQL exception, no la tengo acá. Nada dice SQL en ningún lado. Pero sin embargo yo lo puedo ejecutar. Run as Java application, truc, tenemos todo lo mismo de siempre. Y ahora no tengo ningún tipo de excepción. Y me dirán, ¿cómo hiciste? Bueno, muy fácil. Creé la missing data exception. Como saben, para crear una excepción tengo que extender de alguna otra cosa que ya sea una excepción. En este caso utilicé las runtime exception. Esto me va a permitir no tener que hacer el throws, no tener que declararlas. Eso es muy bueno porque me abstrae todo el resto de las capas de conocer esto. Si explota, lo tendré que capturar en algún otro lado, pero no necesito declararlo por todos lados, que eso es lo que no quiero. Ahora, si miramos UserDAO ya no arroja esta excepción, y GenericDAO ya no arroja ninguna excepción. No estamos arrojando las excepciones para nada. Y si no las arrojamos, significa que alguien se está haciendo cargo de esas excepciones. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, el último de la cadena. ¿Quién es el último en la cadena? El que implementa el DAO. ¿Cómo lo hacemos? Muestro un ejemplo, pero son todos iguales. Las mismas sentencias que estaban antes son estas. Simplemente lo envuelvo en un try catch. Y digo, cualquier excepción que ocurra acá, vos la vas a lanzar de vuelta, pero la vas a envolver en una missing data exception, en una excepción propia, que como sabemos es una runtime exception, entonces no la tengo que declarar, no tengo que poner throws missing data exception. Esto no es necesario. Throw no, throws. Esto no es necesario, entonces como no es necesario, no lo hago. Y al no hacerlo, el código de la app queda mucho más limpio. Yo no tengo que decirle acá throws nada. Así como ustedes ven en el main, después van a ver diferentes capas de servicio, capas de controlador, incluso capas de modelo que interactúan con DAO. No es lo mejor, pero a veces lo van a necesitar.
está bueno que no se nos filtre ningún tipo de información más allá de lo que queremos. ¿Y qué queremos del user DAO? Usuarios o datos sobre los usuarios, o que inserte usuarios, o que me cuente cosas, o que me devuelva usuarios, o que los borre, o los actualice. Básicamente cualquier cosa que tenga que ver con usuarios, pero no quiero lidiar con base de datos. No me interesa. Toma, encárgate vos. Para eso creamos el DAO. Un repaso sobre el código. Nuevamente vemos que volvemos a tener el DAO Factory, que devuelve la implementación del DAO. El DAO genérico, que ya lo conocíamos. El DAO de usuario, que agrega los métodos que no son tan genéricos como para ir al generic DAO, pero que son suficientemente genéricos y específicos a su vez para el user DAO. Y por último meto el user DAO implementation, que es el que realmente hace el código. Todo sigue el patrón de tener un try, tener un catch y adentro hacer lo que ya veníamos viendo. Este es el ejemplo de JDBC bien simple. Esto va a empezar a crecer cuando tengan más DAOs y más de estas clases y más implementaciones y van a agregar al DAO Factory. Por ejemplo, si yo tengo el Company DAO, como habíamos hablado hace un rato, Company DAO extiende, perdón, acá tenemos Company DAO Implementation y este es Get Company DAO. Por ejemplo, bueno, si esto existiera, compilaría, pero ustedes tienen que utilizar el Factory para generar esto y empiezan a crear todas estas cosas. ¿Sí? Bien. Por supuesto les voy a subir este código, lo van a tener disponible para que puedan seguirlo en su computadora y ejercitarlo. ¿Qué es lo que vimos hoy? Fíjense que las clases se están volviendo más dinámicas porque estamos dependiendo más de que ustedes empiecen a explorar, trabajar y que traigan dudas sobre todo. Que ahí es cuando empezaremos a aprender más fuerte. Empezamos viendo Maven, esta forma de construir proyectos que por ahora solo vamos a utilizar las características de búsqueda de dependencias. Después hablamos de la necesidad de estos interlocutores entre mi código Java y SQL. Habíamos dicho que se llama JDBC, la API de JDBC, que es implementada por distintos drivers según el motor con el que yo quiera trabajar. Después definimos la arquitectura en capas, definimos el modelo por un lado, aquí a la izquierda para ustedes. En el medio vimos la capa de persistencia, que es la que interactúa entre el modelo y la base de datos. Y después veremos todo el resto de las capas que hay por otros lados, pero hemos visto esas tres hasta ahora. Después hablamos de DAO, el patrón que nos va a permitir acceder a objetos utilizando los DTO, los Data Transfer Object, que son básicamente los objetos del modelo en este caso. Y yo gracias a eso puedo guardarlos en la base de datos o recuperarlo de la base de datos. Luego empezamos a ver cómo desacoplar todo utilizando las implementaciones, el DAO genérico, utilizando generics justamente. Y por último vimos cómo evitar que ciertos datos que corresponden a la capa de persistencia no lleguen a las capas de consultivas, las de servicios o las de controlador que veremos después. En este caso al main, pero el main es nuestra estrategia ahora para poder paliar la situación mientras logramos construir una aplicación completa. Ya van a ver que esto no dura mucho, en cuanto empecemos a hablar de arquitectura web, el main no va a existir más. Así que va a ser todo servlets, JCPs y algún que otro servicio, controlador, etc. ¿Sí? Bien. Por último, y como siempre, les acerco dos libros que están muy buenos, que podrían conseguir y empezar a hojear, por lo menos. Si les interesa profundizar sobre JDBC, ambos libros son de Rees. Y bueno, son de O'Reilly, así que es la misma biblioteca, es la misma editorial, digamos. Así que pueden saber que está curado de la misma manera el contenido. Está muy bueno. Bien. Eso es todo, les agradezco por acompañarme en esta clase, una clase más, y espero que tengan una muy buena experiencia con el JDBC. Chao.